Entre todos podemos hacer un mundo mejor. Se puede, aunque sea difícil, debemos intentarlo. Un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos para ustedes una entrevista con el dibujante de historietas Leandro Fernández. Leandro Fernández nació en Casilda en 1973. Vino a vivir a Rosario después de completar la secundaria. Aquí estudió diseño gráfico, frecuentó el taller de historietas de Marcelo Frusing y fue colaborador de Eduardo Rizzo. Es uno de los talentosos dibujantes que, debido a la falta de editoriales en el país, ha debido buscar trabajo en el extranjero, aunque sigue residiendo en la Argentina. Hizo en alguna oportunidad dibujos para el conocido personaje El Increíble Hulk en la saga titulada Hide in Plain Sight, escrita por Bruce Jones. Con guiones de Greg Rucka hizo Wolverine, también dibujó Conal, así como con guiones de Garth Ennis ilustró The Punisher. Hizo Hunter, trabajo realizado por Fernández con guión de Patrick Renault para la editorial francesa Soleil. De las obras de Names, Far South, que ubica la acción en una pulpería en los años 40, y de Discipline, es también autor, aparte de dibujar esas historias, entendiendo, según sus propias palabras, el trabajo de autor de parte del dibujante como lo que tiene que ver con la creación de los personajes, los escenarios, la estética general de la obra. Una vez que la misma empieza, dice Fernández, y el guionista ve lo que concibió en su cabeza, la historia comienza a tomar vida propia y va para un lado o para el otro. Evoluciona de la mano del dibujo, concluye. Es para ese lugar, asegura, para donde está llevando su carrera. Trabaja para editoriales como Marvel, Windstorm y Vértigo. Fue nominado para el premio Eisner, uno de los más importantes en este campo. Fuimos hasta Granadero Baigorria, donde tiene su estudio. Allí lo entrevistamos. Extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Centre Catalá, 113 años con la cultura de Rosario. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152 524 345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438 5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201. Leo Fernández, Leo por Leandro. En realidad es la forma cariñosa que me llamaron siempre. Cuando me decían Leandro era porque algo había hecho. Pero en realidad es como soy conocido profesionalmente por mi nombre, Leandro. Naciste en 1973 en Casilda. ¿Hasta cuándo te quedaste en Casilda? Hasta que terminé la secundaria, que ahí, bueno, yo ya sabía que me iba a ir a estudiar y a buscar mi futuro afuera, sin saber bien qué iba a hacer, pero sabía que me iba a ir. Me fui a estudiar a Rosario y estuve, bueno,
estudiando diseño gráfico y ya metido en la historieta. En realidad empecé con la historieta de antes, pero de a poco fui haciendo mi carrera en Rosario. En general, el dibujante de historietas ha sido un gran lector de historietas. ¿Es tu caso? Sí, claro. Justamente antes hablábamos de la disponibilidad que teníamos años atrás para acceder a muy buenas historietas en todos lados. O sea, era lo corriente, era lo frecuente de que al alcance de nuestra mano tuviéramos cosas muy buenas. En Argentina hay una industria muy activa y era frecuente ver en cualquier lado, en una sala de espera, en cualquier kiosco, revistas de historietas. Yo soy de la generación, creo que crecimos leyendo muchísimo lo de Columba, sobre todo, y absorbimos mucho de eso. Y en mi casa había muchas historietas, mi papá también compraba todo, y sí, leí mucho de chico, era algo natural, había en todos lados. Tuvimos esa época de oro en la que uno podía, en el kiosco de la esquina, comprar 1, 2 o 3 revistas o encargársela al kiosquero que te la llevara a tu casa. Ahora se complicó la cosa. Ya no tenés el kiosco que te brinda la posibilidad de la revista al alcance de tu mano, tenés que buscarla en lugares específicos, porque ni siquiera todos los libros de historietas están en las librerías buenas de Rosario, digamos. Tenés que ir a lugares específicos, lo cual complica un poco más el escaso mercado que me parece que hay. ¿Me equivoco? Sí, yo no tengo una visión muy clara de eso, porque es una parte de la cual no me ocupo de manera directa, entonces no te puedo dar un panorama realista y con datos concretos de eso. Probablemente sea como vos me decís que por ahí no era fácil encontrar material mío en un kiosco. Hoy en día se está dando el efecto de las convenciones de historieta, como el caso de Crack Bamboo en Rosario, que es muy masiva, convoca mucha gente, viene gente de todo el país, de Latinoamérica, de Europa, o sea, convoca gente que viene interesada y el núcleo de eso es la historieta, al margen de otras cosas que se derivan de eso, como los disfraces, videojuegos, todas cosas que giran en torno. En las convenciones es donde me parece que los editores nacionales independientes, no solamente nacionales, latinoamericanos, que vienen y ponen sus stands, tienen un punto de venta interesante, porque hay mucha producción de todos. En el kiosco vos ahora podés encontrar, quizás no podés encontrar cosas de producción nacional, pero por ahí tenés varios títulos internacionales que se reeditan o acá o los traen de España. Entonces, producción hay mucho, porque aparte todo lo nuevo que se hace tiene que convivir con lo viejo. Y de lo viejo lo seguimos viendo en los kioscos. Se siguen, incluso lo que es bueno, lo que ha sido muy popular, se siguen haciendo reediciones y todo eso convive. Entonces por ahí es más difícil encontrarlo y buscarlo, pero a su vez, al haber intereses específicos, hay lugares donde quien está interesado en algo lo puede ir a buscar. Yo siempre digo que incluso nosotros, quienes trabajamos en esto, muchas veces cometemos el pecado de desvalorizar esto a lo que nos dedicamos. Vos fíjate que la historieta, hasta desde el nombre, tiene como un nombre que la menosprecia, digamos, y no es un fenómeno argentino. En Argentina se llama historieta. A veces no es una historia, es una historieta. Sí, a veces que el término historieta se usa de manera despectiva, cuando hay un asunto turbulento, algo raro así, se dice, y esa historieta que pasó ahí. Pero es algo que también pasa en todos lados. No tiene un nombre pomposo, no tiene un nombre de actividad como en su momento, o sea, se quiere hacer mención a lo mismo para jerarquizarlo y decirle novela gráfica o narrativa ilustrada. En realidad, las cosas como son. O sea, para mí historieta. La novela gráfica es un subgénero también, pero muchas veces se utiliza el término para hablar de la historieta. Pero lo mismo pasa en Estados Unidos, se llama cómic.
que significa cómico. Por ejemplo, en Italia se llama fumetti, que son globitos por los globitos de diálogo. En España te veo, en Francia bande dessinée, que significa tiras dibujadas. O sea, es como que de arranque la mención que hacemos es como si se tratara de un género menor. Y en realidad, no sé, pero yo desde que nací que lo tuve tan a mano, que lo vi, lo disfruté, aprendí mucho de la historieta. Yo estoy muy orgulloso de hacer historieta. Y estoy orgulloso del género y estoy orgulloso de lo que significa, de muchas de las obras de las que puedo disfrutar y que disfruté de siempre. La historieta que se produce ahora no es la misma que se hacía antes. Por ejemplo, vos me hablabas como un ejemplo del Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente es una historieta clásica, no sé de qué año será, pero debe ser como de 50 por lo menos. La historieta, los códigos narrativos son diferentes. Incluso los códigos narrativos, que es el trabajo fundamental de la historieta. O sea, la actividad es la de contar una historia. Son diferentes los de ahora que no te digo 40 años atrás, son diferentes los de ahora que los hace 10 años atrás. ¿En qué? O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta que. Pero te doy un ejemplo. Nosotros era muy frecuente ver el cuadrito de texto entre cuadro y cuadro, por ejemplo. Donde era necesario una explicación de algo que quedaba como fuera del cuento, y sobre todo en las historietas de Columba era frecuente. Vos venías y tenías el espacio donde era un bloque de texto. Eso no se usa más, no pasa más. O sea, hace falta un ritmo, hace falta que la historieta vaya a una velocidad en la cual podamos combinar la información y el disfrutar de lo que estamos viendo. Eso es un ejemplo. Hay muchas cosas que te digo, de que nosotros, quienes trabajamos en esto, tenemos que encontrar una nueva manera de codificarlo para lograr eso, para lograr que sea interesante, placentero leerlo, transmitir el mensaje, pero al ritmo que vamos ahora. Hoy en día estamos, ni hablar de las nuevas generaciones, pero estamos haciendo más cosas al mismo tiempo de las que hacíamos antes. ¿Viste? Ahora estamos viendo la tele y viendo los mensajes en el celular. Entonces no puede pretender que un tipo se ponga a leer una historieta y que la cosa vaya a un ritmo y sostener el interés si no lo haces de una manera especial, que la cosa sea natural. O sea, Cuando viniste a Rosario, ¿qué hiciste? ¿Ya tenías claro que querías hacer historietas? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué talleres fuiste? ¿O te hiciste solo, practicando, probando, prueba y error? En realidad fue un camino muy, ¿cómo te puedo decir? Muy poco planificado, y es una actividad fuera de lo común, donde vos decís no tenés un camino claro que tenés que hacer. De hecho, muchas cosas que hacía, que me tocó transitar, que mientras las estaba viviendo, no tenía la claridad si eso me iba a conducir a algo o estaba perdiendo el tiempo, porque ahora se ve como contado, como una anécdota interesante, pero plantearte seriamente a principios de los 90 de que querías dibujar historieta para vivir, y era una ridiculez. Sí. O sea, estaban cerrando lo poquito que quedaba acá, estaban reeditando cosas viejas, no había una industria. Y vos decís, realmente, yo creo que estaba acompañado de la inconsciencia de la juventud en ese momento, porque no había una perspectiva de nada. Y si le ponemos en lugar de la palabra inconsciencia, vocación, había una vocación. Sí, es algo. La vocación sin duda la tuve toda la vida. O sea, naturalmente, instintivamente me senté a dibujar, ¿viste? Desde que era chiquito lo disfruté, y mi carrera me lleva por ese lado también, por el lado de hacer lo que me hace sentir bien. Todavía hoy en día yo me doy cuenta de que me involucro con la profesión en la medida que hago cosas que me interesan y que las disfruto. Me ha tocado hacer trabajos por ahí
en lo que no estaba tan involucrado, porque uno no siempre elige lo que quiere hacer, hay altibajos y todo, y solito me voy tirando para lo que me gusta más, busco eso. Bueno, ahora que tenés ya una trayectoria con títulos importantes publicados, a lo mejor al comienzo no fue tan fácil. No, seguramente. Lo que pasa es que tampoco sabía claramente qué quería hacer, que eso es otra cosa. ¿Estabas estudiando con alguien? ¿Estabas trabajando por tu cuenta? Sí, al final no te contesté la pregunta que me habías hecho al principio, cómo fue medio mi camino. Yo empecé a acercarme al mundo de la historieta a nivel formativo cuando tenía 14, 15 años, que yo, si bien vivía en Casilda, venía a Rosario a un taller de historieta de Marcelo Frusín, que él, bueno, ya trabaja también hace muchos años, es un poco más grande que yo, y bueno, él fue muy buen docente, tenía, aparte no solamente la habilidad de enseñar, sino de hacerlo en un formato del taller, que yo siempre lo rescato como algo muy importante. Esto es una actividad muy solitaria, entonces el salir del lugar donde yo estaba encerrado trabajando y en compartir diferentes charlas, puntos de vista, sobre todo acercarme a otras cosas como el cine, la literatura, con gente que tenía los mismos intereses, me ayudó mucho. Después, cuando me vine a vivir a Rosario, al poco tiempo de vivir en Rosario, viene a buscarme Eduardo Rizzo porque necesitaba un asistente y no sé, consigue mis datos, entonces me ofrece. Yo no podía creer, imagínate, estaba... Sí, un golazo. No, aparte, o sea, a él yo ya lo admiraba de la época de Columba, porque él trabajó mucho tiempo en Columba, cuando hacía El Ángel, Julio César, y de repente yo vivía con mi primo y dice: che, esta tarde viene un tipo, un Eduardo Rizzo, a buscarte, porque necesitaba un asistente, no sé ni cómo es el tema. Y bueno, empecé a trabajar con Eduardo, trabajé casi 3 años con él de asistente, en la misma época en la que él se planteaba, porque él ya era conocido en Europa, ir para otro lado, para buscar otros horizontes en Estados Unidos, y empezamos viajando juntos a Estados Unidos cuando no había un contacto directo, no había un camino directo a seguir, era un poco un disparate lo que queríamos hacer, o sea, no había antecedentes directos de lo que queríamos hacer nosotros, los intereses que teníamos nosotros y en Estados Unidos. Había algunos artistas de acá, como Ariel Olivetti, por ejemplo, que ya trabajaban para Estados Unidos. Leonardo Manco creo que también ya había empezado, pero por ejemplo Ariel hacía historietas de superhéroes. Entonces era como más clara la relación que tenía. Pero nosotros, del lugar donde veníamos, lo que queríamos hacer, no había un lugar tan claro donde podíamos trabajar. O sea, fueron encontrando el camino al caminar. Sí, había mucha resistencia. O sea, no es que había... Primero que todo esto coincidió con un proceso que se dio también de apertura de cómic hacia otros géneros. De repente se empezaron a ver, por lo menos es la visión que tengo yo, diferentes cosas de las que se venían haciendo en relación a lo que uno estaba acostumbrado, a lo que el lector promedio estaba acostumbrado a ver masivamente. No era ya una cuestión exclusiva de los superhéroes. La línea de Vértigo, de Dark Horse en Estados Unidos, había otras editoriales más chicas, Onipress, Boom, todas, Valiant, que empezaron a hacer cosas diferentes, historietas más de autor, si se quiere. Que después de eso se empezó a generalizar un poco más, y por suerte es un poco la apertura que hay hoy en día. Hay mucho más de eso. En esa época, cuando comenzaste a viajar con Rizzo, cuando buscaban ampliar los horizontes argentinos hacia otros lugares como Estados Unidos, en esa época vos ya tenías una estética propia, tenías una manera de dibujar que te pertenecía, te emparentabas con alguien. No creo, o sea, te digo no creo porque no
es difícil tener una visión objetiva de lo que uno hace. Sí sabía qué no quería hacer y sí sabía dónde tenía ciertas fortalezas y dónde tenía algunas debilidades. Lo concreto es que mi apuro era por empezar a trabajar. Ahora que lo veo después que pasó tanto tiempo, yo creo que tuve que pasar por un largo proceso de muchas horas de tablero para saber más o menos qué quería hacer y para pulir un montón de imperfecciones. Pero te estoy hablando de que si yo no era consciente de eso en ese momento y pasó un tiempo muy largo, o sea, cómo se fueron dando las cosas, fueron dando medias solas, pero fue un proceso que en cierto modo tuve la suerte de poder hacerlo trabajando, de probar, de encontrarme, y te digo, es un proceso muy largo. No es, en mi caso al menos, porque muchas veces el estilo lo quería encontrar, no empezar con mi estilo. No sé si me entendés. O sea, quería contar bien una historia, quería dibujar bien, siempre dentro de mis posibilidades. Y después que el estilo surja naturalmente. ¿Qué sería el estilo? ¿Cómo lo definirías? El estilo son las cosas que hacen el trabajo reconocible como de determinado autor, digamos. El tema es que en mi caso, o sea, yo sé que a través de mi trabajo se pueden ver influencias ahí, es inevitable, que son muchas cosas que se adquieren naturalmente justamente por el proceso de trabajar. En realidad, quieras o no, hay una especie de contagio porque solamente de leer no hace falta que vos te lo propongas. A nivel inconsciente puede ocurrir hasta que te sacudas eso al hacer el trabajo, precisamente. Sí, incluso porque es la manera de resolver los problemas que uno tiene. Y es la manera en que profesionalmente uno se encuentra de generar un camino. Cuando uno empieza a dibujar por placer, cuando yo iba al taller y todo, que dibujaba las 2 horitas que me quedaban en la semana que me hacía de la escuela, de mi actividad, de todo, que lo hacía por gusto, dibujaba lo que tenía ganas, como podía, todo. Ahora, cuando empezaba a enfrentarte a que tenés que estar 8, 10 horas por día sentado dibujando, cuando tenés fechas que tenés que cumplir y todo, toda la cosa se acota, se pone más seria, o sea, tenés que conservar el gusto por hacerlo, pero a su vez acá no estamos divirtiéndonos nada más por el placer de divertirnos, es un trabajo, y sí, es todo muy lindo, pero hay días que no tenés ganas de dibujar. Cuando yo tenía 18, 19 años que empecé a trabajar, mi primer encuentro cara a cara con la producción fue cuando de repente tenía que ir a trabajar de asistente, por ejemplo, y tenía que cumplir con mi trabajo, y claro, 18, 19 años, de repente me encontré con así, los primeros meses todo bien, y de repente me fui un día y no tenía ganas de dibujar. No tenía ganas de dibujar. Y digo, bueno, es un trabajo. No te estabas divirtiendo, estabas trabajando, claro. Pero no tenía ganas porque ese día no tenía ganas. Y dije, bueno, se hace igual. Y así todos los días, no importa si llueva, si te duele la cabeza, a ver. Lo importante es que el trabajo que elegiste es un trabajo que te gusta, o sea, estás haciendo algo que siempre te gustó, que es dibujar. Es un trabajo, podés tener ganas o no, pero de todas maneras es, en definitiva, lo que vos elegiste y lo que vos querés hacer. Así que eso marca una gran diferencia con cualquier otra persona que tenga que trabajar en algo que, por ejemplo, no le gusta, porque sabe que a fin de mes necesita tanta plata. No, sin duda, soy consciente de eso porque también, o sea, en su momento también me quedé sin trabajo en historieta, tuve que trabajar de otras cosas por un tiempo y ya me había resignado a no poder vivir de la historieta, porque repito, no es fácil. No. Me di una segunda oportunidad, en cierto modo. O sea, es lo que te digo, no fue un camino tan claro, ni tan marcado, ni nada. De hecho, yo mismo lo veía tan difícil como actividad. Y a la vez fui siempre muy exigente con esto que dije, no, la verdad no me da para vivir de esto. En su momento me puse a trabajar otra cosa, también necesitaba trabajar, o sea, la verdad era esa. ¿Qué
que el hecho hoy en día de poder trabajar de esto, que a mí me gusta tanto, hace que sí, que soy consciente, lo disfruto mucho, y a la vez trato de llevar mi camino por ese lado. O sea, de divertirme trabajando. No es fácil encontrar proyectos adecuados, pero últimamente, y te digo, fue un proceso muy largo. Últimamente hace bastante tiempo que vengo encaminado con eso, espero poder seguir en ese camino, porque después yo, cuando lo veo terminado el trabajo, lo veo donde me divertí y donde me salió mejor. O sea, el resultado es tangible. ¿Tiene que ver con el guión por ahí? Tiene que ver con el guión, tiene que ver con el guionista, tiene que ver con el género, tiene que ver con la libertad que me den donde estoy trabajando. La realidad es que no siempre uno tiene una libertad estética en todos los lugares donde uno puede llegar a trabajar. Hay veces que hay condicionamientos. Por ejemplo, el trabajar en productos, en personajes que son licenciados, por ejemplo, que pertenecen a videojuegos, no tanto los superhéroes, pero sí cosas puntuales, sobre todo con los videojuegos, hace de que, por respeto a la estética de cada... Tenés que trabajar más como oficio directamente, no podés ser creativo. Sí, los límites son muy claros y te van a pedir que estés atento a cosas que realmente uno no le presta atención. Y que, por ejemplo, el tema del estilo se ve más limitado, porque vos te puedes tomar libertades estilísticas que después te la van a corregir y ya tenés unos límites. Cuando tenés esos límites, es como que ya estás trabajando con las manos un poco atadas, ¿viste? Y el producto que vas a hacer, y sabés que no pudiste dar todo lo tuyo. Tenés algunas limitaciones, las puedo usar como excusa, pero en realidad las excusas no valen en esto. Porque cuando sale un libro, el libro tiene vida propia. Yo no puedo ir ahí y decir, mira, a mí me hubiera gustado hacerlo mejor, pero no pude. Lo que pasa es que te encargan un personaje harto conocido como Hulk, ¿y qué es? Sí, bueno, el caso de Hulk, por ahí los condicionantes son otros, porque me dieron libertad, ¿sí?, para hacerlo. Sí. O sea, en ese sentido tuve libertad. Bueno, verde tenía que ser. Sí, bueno, hay cosas que son por demás de obvias. Pero el problema muchas veces es que con los superhéroes muy populares, cuando empecé mi carrera tenía muchas ganas de hacerlo. Y está bueno. Lo que pasa es que se ha hecho tanto que es muy difícil lograr hacer un trabajo que se destaque. No pretendo hacer el mejor Hulk, por ejemplo, pero lo han dibujado tantos artistas muy buenos de todos lados que de repente yo sé que yo no voy a ser el dibujante de Hulk. O sea, a mí no me van a conocer porque, sí, él dibujó Hulk. Sí, lo dibujé Hulk, dibujé un montón de personajes populares, pero no voy a ser el dibujante de Hulk, no voy a ser el autor de Hulk. No, o sea, soy un dibujante más de Hulk. Espero haber hecho algo más o menos decente, pero no se va a destacar, porque ya lo han dibujado tantos artistas buenísimos que ya tiene obras destacadas. ¿Entendés? ¿Wolverine? Claro, Wolverine entra en esa categoría. Yo hice un libro, por ejemplo, con Greg Rucka, que es un guionista muy popular, muy conocido, es muy bueno, y el libro ese se destacó mucho y se sigue viendo hoy en día, en su momento. Pero a nivel visual, yo no creo que sea un Wolverine que se haya destacado de los muchísimos que se han hecho muy bien. ¿Y dónde crees que conseguiste destacarte? ¿En qué trabajo especialmente o en cuáles trabajos? No sé si destacarme en relación a otros artistas. O sea, yo sé que, por ejemplo, justo está acá en la mesa el tiempo que trabajé en Punisher, que fue un libro muy importante, pero al margen de mi trabajo. O sea, fue la saga que hizo Garth Ennis durante creo que 60 números, y fuimos varios artistas que trabajamos.
en ese periodo histórico de Punisher. Somos varios y creo que en general son libros que son muy reconocibles. De esto te estoy hablando de mi etapa en Marvel. Más allá de eso, hoy por hoy que estoy más concentrado en hacer proyectos de autor, y es a lo que estoy abocado últimamente, creo que el camino pasa por ahí. O sea, puedo decir que soy el autor de Far South, puedo decir que soy el autor de The Names, por ejemplo. Entonces, no sé si me destaco, pero son creaciones mías. O sea, y me gusta porque los personajes que dibujo en esa historia los creo yo. No están impuestos ni por un guión ni por una empresa. Están de alguna forma el guión te debe marcar. Del guión, pero la cara la hago yo. Y eso, cuando vos tenés la posibilidad de hacer un trabajo de autor, también está la posibilidad de darle vida en cierto modo a los personajes, porque es muy raro que venga un guionista con un trabajo terminado por completo. Entonces, generalmente pasa como con las series de televisión, donde el guionista tiene pensado el primer capítulo y en todo caso cómo va a ir la historia. Pero el guionista tiene pensado cómo va a ser un personaje, más o menos. Y en cuantito uno lo empieza a dibujar, que uno puede dibujar hasta la última indicación que le da el guionista, pero el contar la historia se trata también de eso, de que de repente yo le voy dando vida al personaje. El personaje va teniendo sus gestos, su manera de interactuar, de mirar al interlocutor cuando está hablando, todo. Entonces va creando su personalidad y el guionista empieza a ir detrás de eso. Empieza a ir atrás de la personalidad que le da el dibujante. Entonces se convierte en un trabajo en conjunto. Y entre los dos, o hay veces que son más de un guionista o más de un dibujante, vas creando algo. La historia va por un lado. Cuando empezamos Far South había pensado una historia de 8 páginas nomás. Y terminaron apareciendo personajes nuevos, cobrando protagonismo personajes que eran secundarios. Todo lo fuimos desarrollando junto con el guionista. Y se fue evolucionando, fue teniendo vida propia la misma historia a medida que la íbamos haciendo. ¿Pero qué es más importante, el guión o el dibujo? El guión sin duda es importantísimo. No sé qué es más importante. Sí tengo en claro, no sé qué es más importante, te digo, porque por ahí hay dibujantes muy buenos que pueden darle un interés a la historia que hacen que tengan ganas de leerla, o un guionista un muy buen guionista le toca a un dibujante malo y termina siendo algo interesante igual, que se puede leer. Sí sé de que las dos cosas tienen que interactuar juntas para que el resultado sea uno solo. O sea, eso es obvio. Sí, eso es así. O sea, a mí me interesa contar una historia de la mejor manera posible. Para mí el dibujante de historieta, que es el trabajo fundamental que tiene, es contar bien una historia. Si se quiere hacer una comparación obvia, pero que son dos géneros hermanados, el cine y la historieta, el dibujante de historieta es como el director de cine. O sea, el mismo guión que tiene un director de cine te va a hacer una película diferente que si lo tiene otro. Lo mismo pasa con la historieta. Un ejercicio claro que se ve en el taller es dibujar un guión corto o una secuencia de 2 o 3 páginas, que lo hacíamos en su momento. El mismo guión se le daba a todos los alumnos del taller. Y es impresionante cómo lo mismo, el guionista te está pidiendo lo mismo, y todos tienen diferentes visiones. En historieta, muchas veces, que por eso hago tanto hincapié en de lo que se trata el trabajo en sí, el contar la historia. El dibujo, claro que es importante, pero no es lo que va a marcar que una historieta uno la pueda
disfrutar más o menos. O sea, a mí me pasa que yo admiro un montón de dibujantes que he comprado libros porque dibujan muy bien, pero que no me dieron ganas de leer la historia. Sí, pero entraste primero a esa historia por el dibujo. Claro, y en realidad también de que tengo una visión por ahí desde adentro del trabajo diferente a la de un lector aficionado que simplemente disfruta de la historia, pero el truco está en leer la historia. Porque yo, por ejemplo, cuando hice Farce Out, yo venía de trabajar mucho tiempo en editoriales de afuera, mi trabajo no se veía acá, y quería hacer algo que lo pueda leer mis amigos, mis vecinos, mi familia, y algo relacionado con una historia de acá. O sea, fue todo hecho a medida para hacerlo acá. Mi intención era esa. Y cuando lo hice, que se lo daba en mano como un regalo, como alguien, porque había mucha gente que por ahí sabía qué hacía, pero no lo había visto nunca. Yo le decía, mirá, léelo. No, más allá de que te guste o no, pero lo que yo hago, si te interesa saber qué es lo que hago, tenés que leerlo. No lo mires, no lo ojes nomás, no mires el dibujo, porque no es lo mismo. O sea, mi trabajo está en que vos disfrutes de la historia. Seguro. ¿Entendés? Y eso es fundamental, y por eso, y mucha gente, te estoy hablando, gente cercana, no lectora, me dice, pues es que yo conocía tu dibujo, pero es diferente, sí, leerlo. Y le digo, claro, ahí está donde se traduce el trabajo. Con todo, yo estoy de acuerdo con vos en que son tan importantes el dibujante como el guionista, sin ninguna duda. Pero a la hora de prenderte de una historieta, primero entras por el dibujo. Yo puedo recordar cuando leía historietas de pibe. Comentario, o si vas crudo a ver la revista, entras inevitablemente por el dibujo. Yo recuerdo, qué sé yo, por ahí puedo encontrar una revista vieja en algún lugar donde venden revistas de estas características, o algunas de las que tengo yo, que tengo bastantes. Puedo recordar, ponerle que sea un anuario del Tony o algo por el estilo. ¿Cuál fue la primera historieta que leí? Porque era el dibujo que más importaba. ¿Cuál fue la segunda historieta que leí? Porque era el dibujo que le seguía en importancia al otro. ¿Y cuál fue el último o el que no leí siquiera? Claro. Si el dibujo no me importaba, yo no sé si leía la historia. Eso es mi caso personal. No, yo creo que pasa algo de eso, sobre todo, por ejemplo, antes de empezar a meterte en la cosa de saber qué autores te interesan y todo eso, sobre todo cuando uno es chico, donde el interés es totalmente genuino, y uno se acerca sin recomendación ni nada y uno agarra lo que le interesa. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en Columba no todas las historias salían a color, algunas en blanco y negro, y claro, yo de chiquito empezaba leyendo las que eran a color, pero sí, me iba gustando determinado dibujante, y sí, sin duda el primer interés pasa por el dibujo cuando uno no conoce de qué están hablando. Lo que pasa es que hoy en día también se ha fragmentado el público de una manera tal de que ya, no sé si el público en general, pero muchas veces van buscando a los autores, van buscando una historia de tal escritor, una historia de tal dibujante. Sí. Y ahí vuelve a aparecer un parentesco con el cine. Vos vas a ver una película por el director, vas a ver una película por los artistas, vuelve a emparentarse. Hace un rato hablaste de tablero. Vamos a ver el estudio donde trabajás. Vamos. O sea, cuando yo tengo un guión de historieta que tengo que pasar de las indicaciones que me dan el guión tengo que enfrentarme a la hoja en blanco, a contar una secuencia, es el momento crítico, porque es el momento en el que yo tengo que pensar todo lo que va a pasar en la acción, acomodarlo dentro de la página, darle una jerarquía a determinadas cosas, todo. Es el momento en que tengo que estar concentrado por completo, en absoluto.
En ese momento no puede haber nadie conmigo, tengo que estar solo en la habitación. Una vez que eso está pensado, sí, incluso el lápiz mismo. La búsqueda de documentación, todo también es importante y es algo que necesito mucha concentración. ¿Cómo te documentas? Por ejemplo, ¿tenés una buena perspectiva natural o buscas libros de edificios? Ahora con internet es mucho más fácil documentarse y mi interés va a los detalles más específicos. O sea, cuando empecé a trabajar con esto no había internet, donde un poco nos veíamos limitados por la falta de documentación, porque no estaba todo tan al alcance de la mano. Había muchas cosas que las dejábamos a nuestra creación, digamos. Teníamos que dibujar una calle de una ciudad cualquiera y si teníamos una foto mejor y si no teníamos que... Sí, o ver... O sea, era muy difícil conseguir datos concretos. Lo que estamos viendo es algo de fuerte contraste, blanco y negro. Sí, es una de las particularidades también de mi estilo. Antes que hablábamos del estilo, o sea, mi estilo está muy apoyado, cada vez más apoyado en la luz y la sombra. Y siempre fui por ese lado. Sin pasajes directamente, es un contraste violento de lo claro a lo oscuro. Sí, también porque esto se origina porque la escuela argentina, si es que le podemos dar un nombre así, digamos que viene de muchos años atrás, venimos con una inercia, si se quiere, de cuando la historieta se imprimía en blanco y negro. Lo que decía antes, que antes se pensaba la historieta como la página terminada en blanco y negro por una cuestión de limitaciones técnicas. Era más económico imprimir en blanco y negro que a color. Cuando yo empecé, empezaba pensando de que eso iba a salir en blanco y negro, porque por ahí lo pensaba si se podía hacer para un fanzine o no sabía bien a dónde iba a salir. Entonces tenía que estar resuelta la página en blanco y negro. Después, con el paso del tiempo, y si me puedo pensar, desde que empecé a trabajar es al revés. Todo lo que hice fue en color y recibió el color aplicado después. Ahora, mi trabajo va cada vez más, te diría, hacia un blanco y negro más absoluto. En su momento por ahí hacía unos pasajes de grises entre el blanco y el negro insinuados, con tramas o lo que sea, pero hoy en día prefiero trabajar cercano al colorista, que es la manera en la que tengo ordenada mi rutina, pero mi trabajo es solo blanco y negro puro. Parte de mi estilo lo apoyo en eso y es como un poco un desafío en tratar de contar las cosas con ese recurso, el blanco y negro. Y después sí, lo que tengo muy presente y lo sigo muy celosamente es el tema del color, pero el color en relación a la luz. O sea, al colorista, yo termino una página, una historia, un capítulo, suponete, se lo mando al colorista. Te iba a preguntar eso. ¿Vos te encargás de color? No. No me encargo de color, trabajo con coloristas, pero con los coloristas que trabajo, un hábito que tengo es, termino lo que le tengo que mandar y al colorista le preparo un archivo de texto donde le hago hincapié en determinadas cosas que tienen que ver con la luz. O sea, trato de no meterme en las elecciones de color. Eso es un trabajo que le corresponde al colorista y lo respeto. Lo que pasa es que hay determinadas cosas de la luz que no pueden ser malinterpretadas. Me pasó un montón de veces de ver cosas que a veces no llegaron a publicarse porque las pudimos corregir antes, donde la luz es malinterpretada y arruina un dibujo. Literalmente, no solamente un dibujo. Y le cambias el clima. Una secuencia. O sea, en el caso mío, si un dibujante, por ejemplo, trabaja con líneas, hay muchos coloristas que están acostumbrados a completar un dibujo lineal por completo, donde el trabajo del colorista es poner una luz. No, en mi caso, que yo planteo una luz que está clara
y se sabe de dónde viene todo, no hay segunda lectura. O sea, la luz tiene que venir de determinado lugar porque la intención está puesta desde que lo pienso. En el momento que yo estoy pensando en la página, estoy pensando dónde pongo la luz. Y el colorista, es lo que te digo, eso lo tiene que respetar. No, viste, qué sé yo, para darte un ejemplo con un dibujo que tengo acá. En este dibujo lo pensé que la luz ilumine bien fuerte acá. Estas líneas no tienen sentido, esto acá sería sombra y todo, si no es interpretado como sombra. O sea, esas líneas están molestando. Y eso no, el colorista no tiene por qué saberlo. Entonces, es un trabajo que me tengo que tomar, lo tengo que corregir. ¿Soñás con crear un propio personaje, ser el guionista y el dibujante de una historieta? ¿Te importa? ¿Está dentro de tus metas futuras? Sí, cuando era muy chico, antes de acercarme profesionalmente a trabajar en la historieta, era algo que me gustaba mucho. Hoy en día me pasa de que por ahí tengo algunas ideas y me gusta charlarlas con guionistas, todo. Cuando hicimos Force Out, por ejemplo, trabajé bastante al lado de Rodolfo, el guionista, pero tímidamente, sugiriéndole alguna idea o algo. La creación de la historia es de él. Si en alguna vez tengo la oportunidad de hacerlo, me gustaría hacerlo, pero quiero que se dé un proceso natural. O sea, tengo que estar seguro de qué quiero contar. ¿A quién te gustaría hacerle un par de preguntas? ¿A quién te gustaría mostrarle lo que haces para que te comente lo bueno, para que te diga lo que no le parece bueno de tu trabajo? ¿Qué personaje sería el ideal para vos para encontrarte y charlar un rato? Si está muerto, una especie de milagro por un ratito, y si está vivo, bueno, encontrártelo por ahí. Sí, en realidad la pregunta que me haces es una situación que viví varias veces. Mi primer acercamiento profesional con la historieta fue cuando era muy chico, debo haber tenido 12, 13 años, que a través de, no sé cómo hice un contacto así, me consiguieron para poder visitarlo al Negro Fontana Rosa en su estudio. Para mí, que venía de Casilda, o sea, yo venía con mi mochilita, que era terreno desconocido, al barrio de La Florida, me abrió la puerta de su estudio el Negro Fontana Rosa. Cuando me acuerdo que entro y tenía ese lugar mágico, o sea, porque era un mundo tan desconocido para mí, que no es un trabajo muy frecuente, muy corriente, y que me reciba nada menos que el Negro, y que me recibió de una manera tan cálida, tan natural, o sea, y con mucha generosidad de su parte, en cuanto a contarme de qué va el trabajo, a ver mi trabajo. O sea, yo ya arranqué ahí a los 13 años con esa experiencia. Y después me encontré con muchos grandes artistas. Y por ejemplo me encontré una vez con Kent Williams en San Diego cuando yo iba a buscar trabajo. O sea, yo ya había empezado a dibujar historieta y venía de ese momento de que me había resignado y que me veía muy difícil poder trabajar en la historieta. Estaba buscando trabajo nuevamente en San Diego. Y lo veo él que yo, o sea, si bien él hace historietas, es más un pintor, si se quiere. De hecho, él pinta... hace pintura profesional y lo veo a él que estaba en un stand y yo venía con mi carpeta de muestras y está alta la admiración que tenía por el tipo que estaba trabajando, estaba en la convención. Y me acerco y le digo, mira, me acercaba nada más que para decirte que admiro mucho tu trabajo, que en mi época de formación lo miré mucho, fuiste una gran influencia, todo. Y el tipo, una humildad total, me dice, muchas gracias, que yo, ¿me mostrás lo que haces vos? Y en el momento me digo, ¿pero te interesa? Sí, mostrame. Y el tipo se puso a ver el trabajo mío, pero con interés. O sea, yo no iba a aprender nada nuevo, pero se puso a ver cosas mías con interés en determinados errores. O sea, una charla muy fluida. Y una situación que, por suerte, se repitió varias veces. Y después me pasó de tener enfrente a tipos que admiraba mucho y que una vez que lo tenés ahí, también te das cuenta de que el trabajo habla un poco por sí mismo. Por ahí no es tanto lo que podés obtener en una charla. Sí me hubiera gustado tener la posibilidad, por lo que significaban las dos personas,
y como artista también, tener la oportunidad de conocerlo a Hugo Pratt y a Alberto Brescia. Que me hubiera encantado conocerlos y nada, escucharlos, nada más. Bueno, ahora te doy la oportunidad. Elegí con quién querés encontrarte. ¿Querés encontrarte de nuevo con el Negro Fontana Rosa y decirle, Negro, mira, ¿te acordás? Yo te toco el timbre cuando tenía 13 años, ahora estoy haciendo esto, qué sé yo, trabajo para la Marvel, para la DC Comics. ¿O te querés encontrar con Brescia, o con Pratt, o con Williams? Me encantaría mucho, me hubiera gustado muchísimo conocerlo a Hugo Pratt. Al Negro tuve la suerte de cruzármelo varias veces más, ya de grande. Incluso yo vivía en el centro en mi época de estudiante y me lo cruzaba siempre que él estaba o en la sede o en el Cairo, y me he acercado en alguna otra oportunidad a hablar con él. Para quienes somos de Rosario y para quienes vivimos esa época, la figura del Negro, con lo que significaba, era algo cotidiano también. No era un tipo que estaba encerrado y era inaccesible. O sea, del mismo modo que te digo, que yo me acuerdo de ir al bar donde él estaba en la sede, en una mesa con un montón de gente, y acercarme a hablar con él. No sé si le habré molestado, espero que no, pero había una apertura que se veía natural, era parte de la cosa cotidiana. ¿A dónde querrías llegar? ¿Qué sueño tenés en esta carrera, profesión, vocación que te acompaña desde hace tantos años? En realidad, no sé si mi sueño, mi ambición es poder seguir trabajando de esto. O sea, le doy un valor muy grande al poder trabajar de esto. Poder seguir haciéndolo, siempre fui consciente que no es fácil y no es poco. Entonces, si pudiera seguir trabajando de esto, yo ya me parece que ya está, o sea, no pretendo nada más. Vos puedo tener algún sueño particular, como que alguno de justamente de mis creaciones, de los libros de autor que haga, trasciendan un poco el género y por ahí puedan ser llevados al cine o algo. Eso sería algo que a mí me gustaría mucho, pero si eso no pasa, no va a ser una frustración. No sé si me entendés. O sea, no, ya el hecho de estar trabajando en lo que te complace es una especie de sueño cumplido permanentemente, sí, día a día. Aparte, me gusta mucho y disfruto de que el medio en sí es la historieta. Y por ahí ganar el Will Eisner, para el que fuiste nominado, pero no alcanzaste la meta final, digamos, no lo ganaste, ¿ganarlo sería un sueño también? Sí, claro. A ver, ¿quién te va a decir que no? O sea, esas cosas siempre estimulan mucho y sería un reconocimiento importantísimo, por supuesto. Pero, te repito, el poder trabajar de esto con lo que me costó, que fue mucho, fue mucho sacrificio. O sea, no es nada más ningún dibujante, por lo menos no conozco ningún dibujante que nada más que por saber dibujar haya empezado a trabajar. Fueron muchas horas de tablero, de perfeccionamiento. En mi caso, antes que hablábamos de viajar, el viajar a mí me ayudó mucho para buscar la forma de trabajar, para encontrar qué era lo que quería hacer, cómo encontrarme con gente. Es una búsqueda constante que se tiene toda la carrera, me parece. No es que en un momento, ya está, acá es más piloto automático. No, porque ahí se ve. O sea, si perdés la sustancia, para mí, estás trabajando en la industria del entretenimiento, tenés que entretener. Entonces, si vos no te entretenés al hacerlo, eso no se transmite. Es fundamental. Russian roulette in my head, 17 black, or 29 red. How far from the gutter, how far from the pew. I will always remember to forget about you. Good man is hard to find. Only strangers
Y así pasó por nuestro programa el dibujante Leandro Fernández. Espero que hayan disfrutado tanto de sus trabajos como de sus comentarios. Chau, nos vemos la semana que viene. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos entre todos, podemos hacer un mundo mejor. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa, en pintura, Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. Laboratorio Civic, 3 centros de atención a pacientes. Presidente Roca 746, Oroño 33, Ceballos 249. Mucho más que el resultado de un análisis. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Ambrosio Gatti. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Calidad académica y compromiso social. Instituto Universitario del Gran Rosario. Promoviendo una cultura universitaria inclusiva. Centre Català, 113 años con la cultura de Rosario. Fonoaudiología, autoemisiones acústicas. Teléfono 152-524-345. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3. Teléfono 438-5867. Previnca Salud, llevando salud a tu casa. Teléfono 426-2201.